Traigo un libro, Miguel Ángel, que escribió Jesús Selva Herzog Márquez, que es un editorialista, escritor. Sí. Su papá, ¿te acuerdas? Fue secretario de Es hijo del secretario de Sí, Hacienda. sí, aquel que fue embajador. Yo me acuerdo de él porque cuando íbamos a las gestiones del Puente 3, él era el embajador de México en Estados Unidos, Sí. de su papá, el papá de él. Y él estudió en la UNAM, estudió historia, es economista y ha escrito libros y escribe también en periódicos nacionales. Y es uno de los editorialistas más citados por las estaciones de radio nacional. Y este libro lo escribió precisamente 4 años antes del 2000, es un libro ya antiguo de él, se llama El Antiguo Régimen y la Transición en México. Y hace una referencia a lo que es el régimen político con el ornitorrinco. Que me encanta ese animal, Oye, es un mamífero. Sí, que pone huevos. Y pone huevos, es mamífero, pero es ovíparo. Sí, tiene pico de pato. Sí, es un animal raro. Sí. Que vive en Tasmania, en Australia, pues, ahí está. Oye, ahí la evolución se volvió loca, ¿no? Sí, porque exacto. Tiene eso de tus patitas son como de pato, sí, tiene una cola de castor, pone huevos. Exacto. Pone huevos, es mamífero. Es mamífero, sí. Es un animal extraño. Esa fue una jugada así mefistofélica y de la nada más evolución. está allá, en esta parte del mundo. Como ¿no? muchos animales, el lobo de Tasmania. Es que hay el lobo de Tasmania y está el diablo de Tasmania. Sí, ¿Cuál es, Mariana, el Taz? El Taz es ¿Taz qué es? ¿Lobo o diablo de Tasmania? Sí. Bueno, hay muchos animales. Sí. Los marsupiales, pues el canguro pues, es propio de Australia, ¿no? O el capibara, Miguel. El capibara. ¿Te acuerdas? Ese es el capibara. Aquí hay capibaras. Sí, capibaras hay aquí en América Latina. Sí, y aquí hay en el zoológico, ¿eh? Así aquí es. hay en el zoológico que ese es el roedor más grande del mundo. Es el más grande del mundo. El roedor más grande del mundo es el capibara. Tienes razón. Sí. Bueno, pues Jesús Silva Herzog hace una similitud con el ornitorrinco para explicar el sistema político mexicano. Oye, qué buen tino, ¿verdad? Aquí Darwin se estrellaba con todas las teorías. Exactamente. Entonces, por eso está interesante, porque pues nadie en el mundo vivió un régimen político como el de México con 70 años de un partido único, que fue de entrada el Partido Nacional Revolucionario, que es el antecedente del PRI. Y él habla y nos recuerda un poco cómo nuestro México hizo una integración de partidos regionales. Aquí en Tamaulipas había el Partido Socialista Fronterizo, que lo hizo nuestro paisano Emilio Portes Gil, allá por el año 24, 25, 26. Y cuando juntaron, después de que se termina la Revolución Mexicana, pues la idea era cómo pacificar a México, ¿no? Entonces, tanto a Álvaro Obregón como Plutarco Elías Calles buscaron unir a todos los partidos regionales, locales, en un solo partido. Y el Partido Nacional Revolucionario, que nace en 1929, pues es parte de este ornitorrinco que habla Jesús Silva, ¿no? O sea, cómo juntar, porque había partidos de izquierda, de derecha, de centro, de todos, y lo hicieron único, el Partido Nacional Revolucionario en el 29. Y luego esa poderosa organización en donde dijeron, bueno, ahora para que puedas tener acceso al poder, pues tienes que hacerlo a través de un partido nacional, que no había, sí había el Partido Nacional Católico, pero no estaban integrados, no había estructuras. Eran los clubes de antirreeleccionistas, que los hizo Madero, que los hizo también los Flores Magón. Los Flores Magón tuvieron una contribución. Exactamente, todos ellos habían hecho sistemas políticos de acceso al poder interesantes, pero no había un partido nacional. Entonces fue el primero, el PNR. Y luego acá con don Lázaro Cárdenas, cuando él era presidente, le dio ese espacio y lo hizo partidos de sectores, porque don Lázaro Cárdenas, con la visión que tenía, él había sido militar. Era militar, entonces agarra esa parte de los militares y los mete al partido ya de la Revolución Mexicana, el PRM, en 1938, precisamente en el año en que se expropió el petróleo. Y luego hace el sector, otro fuerte campesino, en un México
en donde el 80% de la gente vivía en el campo y 20% en la ciudad. A diferencia de ahora, fíjense, han pasado ya 80 años. Ahora es a la inversa, ahora 20 viven en el campo y 80 vivimos en la ciudad. Impresionante cómo cambió para mal, lamentablemente, porque debería vivir más gente en el campo, deberíamos más para producir más alimentos. Pero y habría bueno, menos contaminación y menos problemas sociales. Exactamente, pero bueno, esa es la realidad. Y luego, ¿en qué momento surge el Partido Auténtico, la Revolución Mexicana? En el 54. Que los militares se rebelan. Exactamente unos años después, en 1954, que ya la hacen otros partidos, porque después del 38 nace, bueno, un poquito antes, un año después nace el PAN, en 1939, porque el que iba a crear el PAN era José Vasconcelos, no era el mismo Gómez Morín. Pero se fue del país. Sí, hubiera sido un mejor PAN, la verdad, si lo hubiera hecho un PAN humanista, ¿no? Sí, totalmente. Los inicios no fueron tan malos. No fueron tan malos, porque a Gómez Morín lo había hecho el régimen aquel, gobernador del Banco de México. Fue el primer gobernador del Banco de México en 1925. Y luego después se fue a la universidad, exactamente. Entonces, entre ellos buscaban que este ornitorrinco que iban haciendo, pues tuviera un contrapeso. Y en su discurso, Plutarco Elías Calles dice, a ver, hay que organizar a la oposición. Y de esto habla Jesús Silva Herzog. O sea, hay que tener un contrapeso. Y luego nace el PAN como contrapeso, y luego el PAN como contrapeso, y luego el PPS como contrapeso. Y ya más adelante el Partido del Frente Cardenista Reconstrucción Nacional, el Partido Demócrata de los mexicanos. ¿Te acuerdas, Rafa? Pues tú conoces mucho mejor que yo ustedes dos. Porque lo vivió. Porque lo vivió y los viviste, esos partidos. Lamentablemente. Exactamente. Y cómo el régimen político se va adecuando y va acomodándose, pues para que la clase política pues vaya buscando esos espacios, ¿no? Y cómo se entreveran estas ideas de izquierda, derecha y de centro, en fin. Y hay partidos que se quedan en el espectro de la izquierda, ¿no? Manteniendo las banderas socialistas, pues y luego vivimos nosotros la Revolución Cubana. Y el régimen ya como PRI, que cambia en 1946, cuando ya Miguel Alemán es presidente, y le da una visión al PRI de un gobierno, un partido de la llamada sociedad civil, ¿no? Porque ya se acabaron los militares. O sea, ya llegaron los Adolfos, Ruiz Cortines y el propio Miguel Alemán. Ya no eran militares. El último presidente militar fue Ávila Camacho, ¿se acuerdan? Fue Lázaro Cárdenas y luego Ávila Camacho. Entonces empezó este ornitorrinco a cambiar, pues, a buscar la manera de adecuarse a un México nuevo, diferente, y luego pues es impresionante porque no sucede en el mundo, y aquí lo analiza Jesús Silva Herzog y habla de las referencias de los grandes teóricos de la política, y cita pues obviamente a Maquiavelo, cita allí a muchos de los clásicos del estudio político, y no ha habido un régimen donde ganaba el PRI, el PNR, el PRM con el 90% de los votos, en prácticamente todo eso, hasta que llega el régimen de los 80s y que, ¿se acuerdan la elección de López Portillo? Iba solo. Sí. Es más, el PAN no presentó candidato, y entonces pues fue apabullante la victoria de López Portillo en ese tiempo. Candidato. Un solo candidato. Impresionante. No fue hace tanto. Fue en el año... Él fue presidente 78, 84, por ahí. Y en esa elección no se presentó ningún candidato. Y ahí llega Reyes Heroles y empieza, ya como secretario de Gobernación, a darle un espacio a que la oposición, aunque no ganara, tuviera representatividad en los congresos locales y en federal. Y se hace este tema de los diputados plurinominales, ¿no? Como una forma de que el régimen, pues lo que dice Silva Herzog, no fuera absolutista, y que fuera un régimen en donde hubiera... pues la oposición... Contrapeso, aunque sea... Pero hay algo, exactamente. Pero mira, y que pareciera democrático. Y que pareciera democrático, exactamente, para que haya una conversación. No descubren América. En muchos países
del mundo la democracia no es decir, el voto no es directo, se vota por listas. Sí, bueno, así se votaba cuando Porfirio Díaz, guía. Si tú ganaste de 100 votos posibles, tú ganaste el 30%, tú tienes derecho a 30 diputados. Sí. Esa es la representación proporcional. Esa es la representación proporcional. No, es que así están muchos congresos en Europa, en España. Pero así no estaba. Es más, miren, la reelección inmediata de diputados existía, nomás que no se lo olvida, pero en 1933 se hace una reforma político-electoral y se prohíbe la reelección. Y la verdad que fue un gran daño al país, porque no tuvimos legisladores que tuvieran una carrera legislativa como tienen los vecinos acá o en Europa. Con esa idea de ese llamado de sufragio efectivo, no reelección, pero era el llamado que hacía Porfirio Díaz y que lo hizo también Benito Juárez para el presidente de la República, pero y luego lo trasladamos también a todos los diputados y a todos los alcaldes. Exactamente. Ahora pues ya se revirtió, fíjense, después de 1933 me tocó votar esa reforma política electoral para la reelección inmediata de alcaldes, diputados, senadores, diputados locales federales, que debió de haberse quedado desde 1933. Pero la idea era refrescar la clase política, es decir, tú llegas y luego te vas y luego descansas y todo, pero en un sentido estricto de profesionalización, la verdad es que deberíamos de tener políticos profesionales en todo, un servicio civil de carrera. La otra vez Bueno, aquí tenemos a Porfirio Muñoz Ledo. Pues por ejemplo, toda la vida. Exactamente, y en Estados Unidos hay senadores como, ¿cómo se llama? El Kennedy más joven. Kennedy. Él fue un gran senador, el menor de los Kennedy, ¿verdad? Sí. Entonces, porque bueno, hizo toda una carrera parlamentaria, ¿no? Y te vas a Europa, te vas a Inglaterra, te vas a Francia. Exactamente, y los encuentras. Aquí difícilmente te encuentras a alguien por esta falta de la reelección inmediata. Entonces, este ornitorrinco, pues fue adaptándose para que hubiera un régimen. Tuvimos en México monarquías, luego se nos olvida, tuvimos 2 monarquías. La monarquía de Agustín Iturbide ¿Te acuerdas y la monarquía de Maximiliano y Carlota. Hemos vivido repúblicas, hemos vivido también un régimen. El imperio también. El imperio. Claro. Y un régimen semiparlamentario como hay en Europa, pues de alguna manera lo hemos vivido en épocas como en el 97, cuando se quitó ya la hegemonía de tener más partidos en la Cámara de Diputados. Ahora en la Constitución está el régimen de coalición o de gobiernos de coalición. Está ahí en el artículo 89 de la Constitución. No ha habido un régimen o un gobierno de coalición, pero hasta ahorita. Pero ya es otra forma de gobierno diferente a las que hemos vivido. Hemos vivido monarquías, hemos vivido repúblicas moderadas, repúblicas plenas, hemos vivido esos tipos de regímenes democráticos, algunos no, pero ahí tenemos un nuevo régimen también que está en la Constitución, que es los gobiernos de coalición. Y en este recorrido, Silva Herzog pues hace esos ejemplos de cómo el México en este sistema político se ha ido adaptando a las necesidades que ha tenido la sociedad, ¿no? Sí. Y que pareciera que no terminamos de encontrar un régimen que nos plazca a todos, que siempre estamos en esa búsqueda de un mejor régimen político. La verdad que es parte de la democracia, nunca ha sido, no hay régimen totalitarista de que todo el mundo estemos de acuerdo. Sin embargo, bueno, pues ha sido el régimen los regímenes que hemos tenido, y aquí en este libro Miguel pues los narra pero mira, ahí te va la descripción del ornitorrinco, ¿no? Uh-huh. Es una apariencia inusual, desde luego, de este animalito: ponedor de huevos, venenoso, con hocico en forma de pico, de pato, cola de castor y patas de nutria. Ajá, desconcertó a los europeos cuando lo encontraron por primera vez, llegando incluso a ser considerado por algunos como una elaborada falsificación. Es decir, dudaban que existiera ese animal, sino que lo habían falsificado. Uh-huh. Dice, es uno de los pocos mamíferos venenosos existentes. Los machos tienen un espolón en las patas posteriores que libera un veneno capaz de producir un dolor intenso a los humanos. Sus características únicas lo convierten en un importante sujeto de estudio en el campo de la biología evolutiva, así como es un símbolo reconocible e icónico de Australia, y ha aparecido como mascota en acontecimientos nacionales y aparece en el dorso de la moneda australiana de 20 céntimos. Uh-huh. Es el emblema nacional del estado
de Nueva Gales del Sur. Al principio del siglo XX se cazaba por su piel, pero actualmente está protegido en todo su ámbito de distribución. No se considera que se encuentre bajo amenaza inmediata, a pesar de que los programas de reproducción en cautividad han tenido un éxito bastante limitado y de que es una especie vulnerable a los efectos de la contaminación. Así es que con todo lo que te dije, pues hace bien el señor Silva Herzog, hizo bien en considerar el sistema político mexicano aún como un ornitorrinco. George Chao fue el zoólogo que lo descubrió en su planta en 1799. Fue el primero que lo dio a conocer, 1799. Que él captó la atención del mundo occidental cuando lo dijo, porque pues decía, es el más extraordinario de los mamíferos porque tiene un pico de pato, como si estuviera injertado en la cabeza de un cuadrúpedo. Es tan asombrosa su similitud a primera vista porque naturalmente provoca la idea de una engañosa preparación artificial. La epidermis, la piel, la proporción, la apertura de la boca asemeja al pico de un pato. El cuerpo parece el de una nutria en miniatura. Sí. Está cubierta de un abrigo grueso y suave como de castor. Fíjense todos los animales. La cola lisa, peluda, como el cuerpo. Un tanto corta y obtusa, con una terminación casi bífida. Y te voy a decir una cosa. Más ancha en la base y gradualmente delgada. También hay en Tasmania, Hay sí, en Tasmania, de hecho ahí pero te voy a decir otra cosa además. Se cataloga dentro de una especie semiacuática, es decir, en el agua y puede vivir también. Sí, exactamente. Es un animalito extraordinario. Exactamente. Mira, y las patas delanteras tiene 5 uñas rectas, Miguel, fuertes y puntiagudas, pero en las traseras tiene 6 garras más largas y más arqueadas que las delanteras. Y el macho tiene el espolón que avienta veneno. Exacto. Ramiro, gracias por tu síntesis el día de hoy. Nos vamos a la